Bueno, alguien que desee compartir, podemos ir desarrollando algunos temas, algunas ideas generales y después entramos a las ideas puntuales. Muy bien, bueno, vamos a ir desarrollando entonces la lectura. Fíjense, esta porción de la Torah se llama Jucat. Jucat en español puede representar esta palabra, decreto. Decreto, un juk, un decreto. Cuando hablamos de las misbot, sabemos nosotros que hay clasificación en cuanto a las misbot, en cuanto a los preceptos, ¿no? Generalmente en la Torah hablamos de mandamientos o misbot, pero hay una clasificación dentro de las misbot y estas se pueden determinar de la siguiente manera. Misbot, edot, Jukim. Las misbot son todas aquellas instrucciones que nos da el Eterno y que sí se pueden llegar a entender. Perdón, también el mishpat. Son cuatro clasificaciones dentro de los preceptos o de los mandamientos que nos da el Eterno. Generalmente lo asociamos nosotros a los mandamientos que nos da el Eterno de acuerdo a la Torá en 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos se clasifican en cuatro, vamos a decir así, o hay una clasificación específica en cuatro partes. Por ejemplo, Mishbot es una, Edot, Mishpat y Jukot, el Juk. ¿Qué es Mishbot? Mishbot es el plural de Mishbah y Mishbah es una ordenanza que nos da el Eterno. Y en las mismas generalmente nosotros las comprendemos en nuestra lógica, podemos darle un entendimiento y decimos, bueno, sí, está muy bien, esto verdaderamente es ético, es correcto y lo podemos hacer. Lo hacemos sin entrar en mucho conflicto en cuanto al entendimiento. Luego vienen los edot. Los edot son testimonios. Esto tiene más que todo que ver con la identidad de alguien que pertenece al pueblo judío. Por ejemplo, los tzitzit son unos edot, son unos testimonios del que lo usa para manifestar que tiene una identidad judía, es decir, son como testimonios, son testigos. Los que usan, por ejemplo, una kipá, aunque no está ordenada por la Torá, la kipá, es como un edot, es como un testimonio. El que usa una kipá, evidentemente, es esta persona. eh, no puede hablar malas palabras, una persona que sirve al Eterno. Entonces, esa es otra clasificación. Los edot son testimonios de una persona, y generalmente esto, por lo reiterar, tiene que ver con los preceptos que nos da el Eterno, que muestran abiertamente una identidad con el pueblo que sirve al Creador. Luego vienen los mishpat o mishpatim. Estos mishpat ya lo hemos estudiado en Parashá y Yitro. Estos mishpatim, no, perdón, hay una porción que se llama mishpatim después de Yitro, y ahí estudiamos leyes referente a la convivencia de los ciudadanos del pueblo de Israel. Los mishpatim es tu responsabilidad con el prójimo. Entonces también son preceptos que lo podemos llegar a comprender y entender, no entramos en mucho conflicto en cuanto al entendimiento. Y por último vienen los huk, hukim o hukot. Son preceptos que da el Eterno, pero que nos cuesta a nosotros llegar a determinar un entendimiento claro. Es decir, son cosas que nos pide el Eterno que hagamos, evidentemente es por nuestro bien, es para nuestra elevación espiritual, pero a veces no lo entendemos. Eh, si, para relacionar uno de estos preceptos, por ejemplo, el comer carne de cerdo, ¿por qué está prohibido en la Torá? La Torá no dice por qué está prohibido, simplemente nos dice que no debemos comer
ese tipo de animal porque aunque tiene pezuña hendida, en realidad no rumia. Y nada más, no nos dice por qué esto te puede afectar emocional, espiritual, en estas áreas, no te explica por qué. Y cuando le preguntamos a una persona que conoce la Torá y le decimos, ¿por qué está prohibido comer el cerdo? Y bueno, algunos van a dar explicaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista vamos a decir así, de los que ven la alimentación del ser humano, los que tratan con la dieta, dicen, no, la carne del cerdo es muy difícil de digerir, puede causar problemas al interior. Y otros van a decir, no, es que el cerdo se alimenta de carroña, se alimenta de todo desperdicio, así que algo que viene de la basura no puede ser algo que se deba comer. Y otros van a decir, no se come cerdo porque el Eterno lo dijo. Entonces, no hay una explicación, hay muchas opiniones, porque no es fácil eh, poder establecer un entendimiento que a todos nos conforme. En otras palabras, lo que queremos decir, no es fácil determinar el por qué el Eterno prohíbe comer, en este caso, el cerdo. Entonces, nosotros vamos a escuchar muchas opiniones de por qué no, pero al final nos quedamos con que no se puede comer. Bueno, entendemos que es un precepto del Eterno, mejor dicho, sabemos que es un precepto del Eterno, pero no lo llegamos a comprender en sí el por qué se nos prohíbe. Pero está ahí. Otro de los preceptos que a veces no tienen explicación, otro podemos decir así, es cuando el Eterno nos prohíbe vestir con chanés. ¿Qué es chanés? Una mezcla de una prenda de vestir que tenga mezcla de lana y lino. Eh, Se nos dice que no debemos nosotros vestir prendas que tengan mezclas de lana y lino. Bueno, y todos preguntan, ¿y por qué? Pero el texto de la Torah no explica el por qué. Cuando queremos llegar a determinar un entendimiento, vamos a tener muchas opiniones muy interesantes, pero no en sí, el texto de la Torah no nos dice el motivo específico de por qué no. Pero cuando prestamos atención a los jajamín, a los sabios, ellos dan explicaciones y no están uniformizadas esas explicaciones, es decir, que no hay solamente una explicación, hay varias explicaciones, pero al final no está definida cuál es la opinión valedera, pero no interesa porque, como decíamos antes, simplemente podemos resumir esto, no debemos vestirnos con mezcla de lana y lino porque el Eterno así lo determinó. Y si el Eterno lo determinó así, bueno, es para nuestro bien, es lo correcto, es lo que está normado y es lo que nos eleva. Pero no encontramos una explicación que tal vez quiera satisfacer nuestra lógica, ya nuestro entendimiento lógico. Entonces, este último grupo en la clasificación de los preceptos del Eterno se denominan Jukot. Hemos dicho entonces, básicamente, la división es de los preceptos del Eterno en 4 grupos. Misbot, aquello que nos ordena el Eterno, y tiene lógica, entendemos y lo hacemos. El otro grupo son los Edot, que son los testimonios, ¿no? Por ejemplo, la PA, dejarse crecer la PA, la PIOT, la parte de la barba, donde inicia la barba, que es la patilla alargada, la PIOT. Son testimonios porque a pesar de que el Eterno lo determina, sin embargo esto marca una identidad. Usted ve una persona con PA extendida, entonces dice, wow, este es judío. Lo asocia directamente con judío. Usted ve una persona con un talit, también, porque es un símbolo judío muy importante, hay que tener cuidado con esas cosas. Los que usan kippah, los que usan tzitzit, esos son preceptos que de una u otra manera marcan un testimonio. Son testimonios. También habíamos dicho los mishpatim, estas son las regulaciones entre un judío y su prójimo.
hasta dónde le está permitido obrar dentro de una comunidad judía. Y por último, los huk, que son preceptos que están dichos en la Torá, están establecidos en la Torá, pero no tienen una explicación lógica. Bien, y esta para allá habla de uno de estos conceptos, un huk, es decir, aquí vemos nosotros un precepto, un mandato con relación a la pará adumá o la pará adumá. La pará adumá es la vaca bermeja. ¿Y cuál es el misterio de la vaca bermeja? Y algunos van a citar al rey Salomón cuando él dice que el misterio de la vaca bermeja está lejos de él. Él ha tratado de entender todos los preceptos, ha tratado de encontrar explicaciones para todos los preceptos, pero con el precepto de la paradumá, la vaca bermeja, él no tiene explicación. Está lejos de su alcance entender este precepto, por lo cual esta misbah o este precepto que nos da aquí el Eterno es un huk, porque hay cosas que no podemos llegar a entender cabalmente el por qué, pero sí hay explicaciones de los hajamim, de los sabios. ¿Y en qué consiste este huk, este precepto que es un decreto, es un, vamos a decir así, es un mandamiento del Eterno, pero que no tiene una explicación clara de por qué y en qué radica el aspecto de la falta del entendimiento, en el sentido de que las cenizas de la vaca roja, la paradumá, purifican al impuro, pero el puro que manifiesta las aguas sobre el impuro queda impurificado. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, nadie puede dar una definición tácita. Simplemente está el precepto. Ni el rey Salomón se atrevió a definir claramente o contundentemente esto es así, porque esto es así y porque esto está determinado así. Entonces, en ese sentido es un huk que ni el rey Salomón pudo, con toda su sabiduría, pudo darnos una definición específica de cómo funciona este precepto. Bueno, lo interesante es que lo vamos a estudiar nosotros y vuelvo a reiterar, es un huk, está clasificado entre los preceptos que no tienen una explicación lógica. Ya, no, o sea, en realidad hay explicaciones, pueden ser lógicas, pero no es un entendimiento definitivo, como en otros preceptos. Por ejemplo, cuando nos dicen empieza a sacar toda la levadura, ¿y por qué tenemos que sacar la levadura de nuestras casas, el hamed? Porque el hamed es símbolo del orgullo, del ego, del pecado. Ah, entonces sí, lo entiendo, lo sacamos. Pero en este caso, vamos a ir viendo que hay un hook, hay un detalle muy profundo aquí. Bueno, esta es una introducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algún cuestionamiento que quisiera brindar en este momento? De lo contrario, continuaríamos analizando este decreto, este precepto. ¿Alguien que quiera compartir alguna idea? ¿No hay opiniones? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ir viendo algunos comentarios de los hajamim. Bueno, esta parsha, apegándonos a la opinión de los sabios, esta parsha se analiza el aspecto de la impureza resultante del contacto con un muerto, con un cadáver, y cómo se puede purificar. Creo que en algún momento también vertimos acerca de un término. Hay un término en el judaísmo, se llama, ¿cómo se llama? Este término, Abba Avot. Abba Avot es un tecnicismo hebreo. Abba es padre, padre de padres. Es decir,
lo máximo. Cuando alguien quiere expresar lo máximo en relación a un punto, puede utilizar la expresión Abba Abot. ¿Qué es Abba Abot en este caso en Jucat? Se habla de la impureza de tocar un muerto o un ser humano muerto. Fíjense, el nivel de impureza de tocar un cadáver humano es mucho más severo que tocar el cadáver de un animal. Cuando uno toca a un animal, el cadáver de un animal, ¿cuántos días queda impuro? ¿Alguien se acuerda? Si tocamos, cuando estudiamos a Hareimot, si uno toca a una persona, si una persona toca un recipiente que estaba abierto y muere un animal dentro del recipiente, y si toca el recipiente, esa persona queda impuro porque está en contacto con un animal muerto. Y lo mismo sucede cuando por ahí estamos nosotros yendo al monte, al campo, y en el camino nos llegamos a topar con una comadreja muerta, un animal muerto en el camino, sin querer lo tocamos, no lo vimos, nos asentamos debajo de un árbol, cuando nos damos cuenta ya estaba un animal muerto. Según la Torah, esa persona que tocó el cadáver de un animal, ¿cuántos días queda impuro? ¿Quién se acuerda? Porque tocar el cadáver trae impureza. ¿Alguien? Bueno, cuando alguien toca un animal muerto, uno queda impuro hasta la noche. Tiene que ir a hacer la tevila y luego quedará puro de la impureza de tocar un cadáver de un animal muerto. Pero cuando una persona está en contacto con un ser humano que ha muerto o el cuerpo de un ser humano que ya está muerto, ¿cuántos días queda impuro? 7 días. De tal manera que a esto se refieren los hajamim con el padre de las impurezas es el cadáver de un ser humano, por eso le llaman Abba Abot, el padre de los padres, en este caso de las impurezas. Entonces, tocar el cadáver de un ser humano trae un nivel de impureza muy grande. La pregunta es, ¿por qué cuando tocamos nosotros el cadáver de un animal es un día y por qué cuando tocamos el cadáver de un ser humano la impureza por tocar muerto es de 7 días? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es esto? ¿Por qué lo determina así la Torah? ¿Alguien quiere opinar? Los buenos estudiantes opinan. Si se equivocan, siempre aprenden. Y las personas, los malos estudiantes no opinan porque tienen miedo de equivocarse y por eso no aprenden. Bueno, eso nos decían en la universidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tocar el cadáver de un animal trae menos nivel de impureza? Es un nivel de impureza elevado, evidentemente está prohibido entrar en el Beit HaMikdash, una persona que sea impurificado por cadáver ya sea de animal o de muerto, pero cuando toca el cadáver de un animal está impuro hasta la noche, y sin embargo cuando toca el cadáver de un ser humano está impuro durante 7 días. ¿Por qué creen ustedes que esto es así? Mano Nelson, tal vez. Mano Víctor. Tu hermano Edivaldo. Por la sangre, muy bien. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo podríamos establecer por la sangre? Ok. Hay una relación, ¿no? Hay una relación por ahí, está bien. Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros sabemos que el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos de la creación, el ser humano es diferente. Es muy diferente, inclusive a los ángeles, es diferente a los ángeles y a todo el resto de la creación en este mundo.
¿En qué sentido es diferente? Que cuando el Eterno forma al ser humano, va a insuflar en su interior de su presencia misma, va a insuflar de el Ruach del Eterno, una extensión del Eterno va a entrar en nosotros. Es decir, Él sopla, el soplo del Eterno entra dentro del ser humano y el ser humano se llena de Kedushá, se llena de santidad, se llena de una parte importante de que es del Eterno, ¿no? Y esto fue con el primer hombre. Luego, después del primer hombre, se forma la mujer y por consiguiente sigue manteniéndose ese nivel de Kedushá. La Kedushá sigue estando tanto en el varón como en la mujer. Luego, después de la primera pareja que se forma, todos adquirimos Kedushá, santidad, en el momento de la concepción. Algunos dicen en el momento del nacimiento y otros dicen en el momento de la concepción. Los rabinos en su mayoría opinan que es en el momento de la concepción en que viene la presencia divina y se empieza a manifestar en esa unión entre la semilla del varón con la parte receptiva de la mujer. En ese momento es un ser espiritual que está teniendo un cuerpo y se va a formar dentro del vientre de la mamá al ser humano, pero con Kedushá, con santidad. De tal manera que si la gente entendiera estos principios del judaísmo, entonces sabrían que el aborto es prácticamente decirle al Eterno, no queremos que mandes vida. Es un mensaje muy fuerte en contra del Eterno. ¿Y por qué? Porque desde el momento en que es concebido, ya ese ser, esa unificación, en ese momento tiene Kedushá, tiene santidad. Entonces, el ser humano es como un recipiente de pureza. Los otros seres vivos tienen niveles de pureza, pero son inferiores al ser humano. Los animalitos, por ejemplo, sí tienen un nivel de alma, de nefesh, pero no tienen el nivel de santidad que tiene el Eterno. ¿Por qué? Perdón, el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno creó a las diferentes criaturas, Él lo hizo por medio de su palabra. Pero cuando crea al ser humano, Él lo hace con sus manos, como diciendo, obviamente el Eterno no tiene manos, ¿no? No es que tenga manos, sino que Él lo formó. Es decir, que tuvo total delicadeza en formar al ser humano y además insuflar en él aliento de vida. Por lo cual el ser humano es superior a cualquier creación creada antes del ser humano, incluyendo los malajim, ¿no? Bueno, entonces como el ser humano tiene mayor kedushá, mayor santidad, cuando esa parte santa, espiritual, se separa, la parte física de la parte espiritual se separan en el momento de la muerte, entonces la santidad que había en ese recipiente, que es el cuerpo del ser humano, se aparta. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo del ser humano? Se descompone, se empieza a descomponer. Si usted busca el proceso usted busca en el internet cómo es el proceso del cuerpo después de la muerte, se va a asombrar cómo empieza a descomponerse el cuerpo, crecen rápidamente las uñas, crece el cabello, se hincha el cuerpo, todo, y el cuerpo en realidad para desintegrarse explota desde el vientre, la sangre, explota todo eso, es una descomposición muy... no es agradable ver eso, pero se hinchan las manos, se hinchan los ojos, se salen los ojos, empieza a descomponerse, empiezan a surgir fluidos. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso al cuerpo? Porque ya no tiene la kedushá, no tiene esa esencia importante que viene de parte del Eterno.
Y cuando ese cuerpo que estaba con un nivel muy elevado de Kedushá luego queda simplemente sin la santidad, entonces el vacío que queda en ese cuerpo es muy grande. Por lo cual cualquiera que toque un cadáver, el cadáver de un cuerpo, queda impuro en un nivel muy elevado. En la cuestión de los animales no tienen ese nivel de santidad del hombre, entonces cuando muere, también el hueco que dejan, por así decir, es un concepto, el hueco que dejan no es tan grande, porque no tiene mucha santidad, la santidad del ser humano es mucho más elevada. Por consiguiente, la impureza que puede producir el cadáver de un animal es fuerte, pero no tanto como la del ser humano, porque el ser humano es un alma viviente, es un ser espiritual viviente dentro del cuerpo, y el cuerpo sin el espíritu se vuelve polvo, se descompone, se desintegra, se vuelve, como dicen por ahí, una descomposición, es terrible. Por eso en la Torá vemos nosotros que, por ejemplo en Jucat, vemos nosotros que no se nos permite entrar al Beit HaMikdash o al Mishkan cuando alguien ha estado en contacto con un cadáver y no puede entrar durante 7 días. Durante 7 días no puede entrar. Inclusive para entrar al Beit HaMikdash o al Mishkan tiene que hacerse rociar con las aguas de la ceniza de la vaca bermeja, de la vaca roja. Y si no se hace rociar en el tercero y en el séptimo día, no está puro, no puede entrar al santuario. Si entra al santuario, está en un nivel de impureza muy fuerte, y como el nivel más elevado de pureza es la presencia del Eterno, cuando el nivel de impureza muy fuerte entra en contacto con el nivel de pureza el más elevado, que es el Eterno, entonces hay un cortocircuito. ¿Quién pierde? Pierde el que entró con impureza al santuario y es destruido. Se causa estrago. Causar estrago significa una aniquilación total. ¿Por qué? Porque la impureza no soporta la pureza, y la presencia del Eterno lo puede destruir. Entonces, inclusive si una persona llega en niveles de impureza como estar con flujo, como estar con zarat, también el Eterno no lo permite, no permite que los impuros entren al santuario, para que las impurezas dejen de actuar en esa persona, porque quedan ritualmente impuras. No es que sea una enfermedad, sino que ritualmente, cuando hablamos de ritualmente, no puede brindar un servicio en el Beit HaMikdash hasta que pase por las aguas de la ceniza de la vaca bermeja. Entonces, de ahí que para el pueblo judío es muy importante que se vuelva a erigir el tercer templo, el tercer Beit HaMikdash, porque es entendible que cuando se le erija el tercer Beit HaMikdash, se levante, entonces estos servicios, especialmente el de la vaca bermeja para Adumá, se van a restablecer. ¿Para qué? Primero, empezando por los Cohen tienen que ser purificados, y luego los Levíim para entrar a servir en el templo, como fue evidentemente en los días de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, entonces estamos hablando nosotros aquí de una herramienta muy potente, muy fuerte que nos da el Eterno, y es este precepto, el precepto de la Paradumá, el precepto de la ceniza de la vaca bermeja. Entonces, en la actualidad no hay Beit HaMikdash, no hay un templo, no hay un santuario. Las sinagogas tienen un nivel de elevación espiritual, porque nos reunimos para el estudio de la Torah, nos reunimos para los rezos, para el servicio al Eterno, un servicio que es casi como que si fuera el servicio del Beit HaMikdash. Pero la santidad del Beit HaMikdash evidentemente es mucho más grande que la santidad de una sinagoga, que la santidad de una comunidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de todos los procesos rituales que se llevaban a cabo en el santuario.
Entonces, en la actualidad, como no tenemos nosotros ese nivel de servicio elevado al Eterno como había en los tiempos de el rey Salomón, inclusive en los días de Moshe con el Mishkan, en los días de Yeshua cuando estaba el segundo templo, pero sin embargo nosotros podemos establecer también niveles espirituales en cuanto a las casas de estudio, las sinagogas. Pero no hacemos el ritual de la ceniza de la vaca roja. ¿Por qué? Porque eso demandaría que tenemos que sacrificar a un animal, quemarlo con todo su ser, con todas sus entrañas, hasta que se vuelva ceniza, y luego vertir esa ceniza en una fuente de agua especial para que mezcladas esas aguas sirvan para la purificación. Entonces, en la actualidad no hay esas aguas de la purificación de la ceniza de la vaca bermeja. ¿Por qué razón es esto? Porque está prohibido cualquier sacrificio de animal que se le quiera consagrar al servicio del Eterno fuera de Jerusalén. Está prohibido. La Torah no lo permite, por lo cual este servicio de paraduma no aplica en el exilio. Entonces no hay ese nivel, no hay esa fuente espiritual que nos purifique totalmente la impureza de un cadáver. Lo que queremos decir con esto es que estamos todos impurificados con la impureza que trae un cadáver. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos tenido contacto con un ser que tal vez haya partido. ¿no? Que haya partido y te tuvo que ocuparse. En mi caso me tocó a mí también cuando mi padre falleció, hacerme cargo de su sepelio, de su aseo, de muchas cosas, y nos impurificamos. Pero como no hemos purificado, la única manera de purificarse en ese sentido es con la ceniza de la vaca bermeja. Pero esto es cuando hay Beit HaMikdash. Cuando no hay Beit HaMikdash, mantenemos una impureza, y aunque tenemos ese nivel de impureza, podemos ir a la sinagoga, podemos ir a la comunidad, podemos ir a la yeshiva, y puedo darle la mano a cualquier otra persona, aunque no ha sido rociada sobre mí la ceniza de la vaca bermeja. Pero volvemos a reiterar que la Kedushá del Beit HaMikdash era muy elevada y que podía destruir al que estaba en impureza. Y ese nivel de pureza del Beit HaMikdash no la vamos a encontrar así como tal en una sinagoga, siempre va a ser un poco menor. No podemos poner una sinagoga a nivel del Beit HaMikdash, eso no funciona así. Y es por eso que todos en algún momento, si hemos tenido contacto con la impureza de un cadáver, entonces no nos hemos purificado de esa impureza, por lo cual yo no puedo presumir de que, aún conociendo la Torah, estoy totalmente puro como para que no me toquen los que están impuros. No puedo hacer eso. Por ejemplo, en Bolivia, nosotros todos subimos al transporte público. Y bueno, por la condición de algunas mujeres en determinados momentos que también usan el transporte público, llegan a sentarse en un asiento, ellos llegan a su parada, se bajan, y cualquiera de nosotros puede ocupar ese asiento que dejó esta persona, que estaba tal vez en su tiempo de edad, y ya me purifiqué también. O sea, porque todo lo que ella toca se vuelve impuro, y si algún objeto que ella tocó me toca a mí, me vuelve impuro. Entonces, si estuviera el Beit HaMikdash, yo tendría que tener mucho cuidado de no tener contacto directo físico con una mujer que yo no sé si está en edad o no está en edad, pero eso es cuando está el Beit HaMikdash. Cuando no está el Beit HaMikdash, bueno, todos estamos en esa condición. No hay forma de que las cenizas de la vaca bermeja nos puedan purificar, porque no hay tal cenizas en la actualidad. Este precepto no es que está abolido, sino que no están dadas las condiciones para que se lo pueda llegar a desarrollar, por cuanto no hay el Beit HaMikdash. Entonces, ¿cómo nosotros podemos purificarnos de esta impureza de muertos? Los Jajamim nos dicen, estudiando a profundidad este precepto. Y es eso lo que estaban diciendo los Jajamim, en el sentido de
Esta parashá analiza el estado de impureza resultante del contacto con un cadáver y cómo se puede rectificar ese nivel de impureza. Entonces, dice que este comentario, cuando lo pensamos, esta misma conlleva muchas restricciones. Dice David Ananía Pinto, una persona que se volvió impura por contacto con un cadáver debe separarse de las personas que son impuras, que no son impuras, es decir, si hay otras personas que no tocaron al cadáver o no se han impurificado con cadáver, el que está impuro debe separarse, no debe tener contacto con las personas que se mantienen ritualmente puras, para que no se vuelva impuro esa persona con el tacto. Y dice, tampoco debe tocar utensilios u objetos que no sean impuros, para que no se vuelvan impuros también. Si alguien extendiera su mano para saludarlo, tendría que decir, para no volverse impuro, no me toques. No me toques. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de alguna expresión del Mashiach cuando él dice no me toques? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué momento dijo esa palabra? O sea, no es que estaba siendo despectivo, ¿no? Sino que estaba manifestando. Creo que Sí. cuando María Magdalena lo fue a tocar y pues él le dijo que no lo tocara en ese momento. Claro, pero él agrega una palabra, una expresión más, ¿no? No me toques porque todavía no he subido mi padre. Muy bien. Bueno, no es una expresión despectiva, sino que la convivencia en el primer siglo demandaba estos niveles de entendimiento, ¿no? Porque se lavaban las manos, porque eran muy ritualistas en cuanto al lavado de las manos, porque no querían pasar por lugares donde están muchos enfermos, porque podían haber personas con zarat, o porque si tenían una persona que estaba enferma con flujo de sangre, sus familiares se alejaban de ellos, porque todos los días tenían que ir al Beit Hamikdash. Entonces la convivencia en el primer siglo tenía sus características debido a que estaba en pie el templo, estaban vigentes estas regulaciones de la impureza por contacto con los impuros, porque una persona con zarat también impurifica, una persona una mujer con flujo de sangre impurifica, una mujer que está en su estado de vida no puede tocar a su esposo, o si lo toca, su esposo ya no puede ir al Beit Hamikdash, tiene que purificarse en la tevilá y después de eso recién poder ir de acuerdo a lo establecido, ir al Beit Hamikdash. Entonces, nosotros en la actualidad no tenemos ese nivel de rigurosidad en cuanto a la pureza, porque no están dadas las condiciones. Sería bueno tal vez aplicarlo, pero no imponerlo, porque vuelvo a reiterar, no están dadas las condiciones. Todos estamos impuros por cadáver. Y desde el momento en que subimos a un ómnibus, a un transporte público y nos sentamos donde nos tocó sentarnos, no sabemos en qué condiciones rituales están esos asientos, seguramente estamos impuros. Entonces, en la actualidad no hay por qué tratar de resaltar ese nivel de no me toque, no le damos la mano a las mujeres, no debemos dar la mano a las mujeres. Sí es correcto no dar la mano a las mujeres, pero más que todo no debe ser como algo, vamos a decir así, muy riguroso en cuanto a la impureza, porque todos estamos impuros. Esa es la realidad. De alguna manera nos mantenemos ritualmente impuros. Lo bueno es que no está el Beit Hamikdash y por lo tanto no morimos porque no contaminamos el Beit Hamikdash. Cuando aparezca el Beit Hamikdash, bueno, todos tenemos que estar entendidos en estas regulaciones. Si usted va a vivir en Israel, me imagino que su anhelo es en la redención, tener un espacio ahí en Israel, usted va a tener que ir al templo, usted tiene que ya entender todas estas regulaciones. Ahí sí van a aplicar estos niveles rigurosos de pureza y también los niveles de impureza. Muy bien, vamos a
No sé si alguien tiene alguna opinión, quiere compartir algo, si no, podemos seguir desarrollando la idea que nos brindan estos comentarios muy interesantes. Bueno, la necesidad esa de purificarse, bueno, me imagino cómo tendría que ser el sistema este donde me llama la atención, pues, esta ley para mostrar los usos para los que el agua de la purificación era aplicada. Y me imagino que en el caso de muerte, pues, es el primer uso, ¿no? Porque con tantas familias, tantos fallecidos y sus miembros se contaminaban por esta situación. Así que me imagino que esa población inmensa, de repente había muchos casos de muerte, por consiguiente casos de impureza ocurrían de diferentes maneras. Y me imagino cómo era este sistema de proveer la cantidad de esta mezcla purificadora para que alcanzara, pues, para todas las personas, ¿no? Y me llama mucho la atención esta situación. Correcto. Una vez que sale este enunciado, este precepto, entonces Israel se tiene que adecuar. Todo lo que nos dice el Eterno, algo que debemos entender y algo que hemos estado aprendiendo, es que el judaísmo en sí lo que busca es que llevemos una vida, que vivamos o que desarrollemos una vida lo más apropiada posible. Por eso que el Eterno nos da estas regulaciones de no impurificarnos, nos da regulaciones de cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo hacer negocio, porque la Torá se enfoca en una vida que debemos desarrollar nosotros correcta ante los ojos del Eterno. Eso es la Torá y eso es el judaísmo. El judaísmo no son estos, en realidad lo que estamos estudiando es muy importante para llegar a entender, pero el objetivo de entender es llevarlo a la práctica, llevarlo a un nivel práctico y poder vivir la vida que el Eterno considera correcta para un ser humano. ¿Ya? Por eso la Torá es el antídoto para la transgresión que hizo Adán. En ese sentido, si bien nosotros tratamos de entender los preceptos, pero es para aplicarlos. Ahora, cuando el pueblo de Israel tenía el Beit HaMikdash, ocurre, según lo que hemos leído, que corría peligro si alguien en un estado de impureza entraba al servicio del Beit HaMikdash. El Eterno no lo permitía y esa persona tenía que ser cortada de Israel, y en algunos momentos podía inclusive, el Eterno dice que no se acerquen en ese momento porque va a causar estragos. Un ejemplo de esto lo tenemos con Moshe Rabenu, cuando él tiene contacto cuando él ve la señal de la zarza ardiente, y él se va acercando, él dice, ¿cómo puede ser este arbusto que no produce fruto, este arbusto pequeñito, arde y arde y arde y arde, y no se consume? Voy a ir a ver esta gran señal, y cuando él se está acercando, se escucha una voz que le dice, Moshe, Moshe, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa o lugar santo, algo así, es algo consagrado. ¿Y qué hace Moshe? Tiene que sacarse las sandalias. ¿Por qué tiene que sacarse las sandalias Moshe Rabenu? En ese tiempo no habían materiales sintéticos plásticos como nosotros conocemos. ¿De qué hacían ellos sus calzados? De lo mismo que en algunos casos nosotros tenemos los calzados de cuero de animal. Si es cuero de animal, entonces el cuero de ese animal significa que un animal murió. Y por esos niveles de santidad, de consagración de los lugares, es que el Eterno le dice a Moshe que se quite las sandalias. Lo que nos enseñan a nosotros los sabios del pueblo de Israel, que los sacerdotes cuando servían en el templo no lo hacían con calzado, también lo hacían descalzo. Lo hacían descalzo porque todo estaba absolutamente limpio en el santuario, limpio, absolutamente limpio.
Entonces no necesitaban, ellos tampoco servían con calzado. Esto es lo que nos dice la tradición del pueblo de Israel. En la Torá no tenemos algo específico, pero la tradición del pueblo de Israel nos dice que los Kohanim, los Leví, servían en el Beit HaMikdash descalzos. ¿De dónde ellos entienden que tienen que estar descalzos según lo que se nos explica? De lo que representa acercarse a algo santo. Entonces, para el pueblo de Israel, el Beit HaMikdash demandaba pureza. Una persona que iba al Beit HaMikdash tenía que tratar de andar lo más puro ritualmente para poderse acercar al Eterno, para poder presentar sus korbanot, para poder presentar sus ofrendas. Tenían que acercarse de una manera apta. Entonces, si alguien era una persona devota al servicio del Eterno, que iba a los korbanot, iba a las tefilot, o iba a enseñar Torah, o iba a realizar un servicio, entonces él procuraba no contaminarse con las impurezas. Por eso, como dice el rabí David Anania Pinto, dice, el que estaba impuro debería alejarse para no impurificar a los que están puros, porque los que están puros seguramente van a querer ir a los rezos en el santuario. Y si es que alguien los tocaba y ellos no sabían, si por ignorancia ellos no sabían que estaban impuros, entonces eso era causa de alguien que los tocó, y los volvió impuros. Fíjense que en una oportunidad el Mashiach, Yehoshua, está enseñando, y justamente cuando está enseñando se acercan unos perushim. Bueno, el texto dice que eran perushim, evidentemente eran maestros. Y ¿qué dice el Mashiach de ellos? Que eran personas que no andaban rectamente, enseñaban muy bien, pero no hacían las cosas que ellos enseñaban. O sea, no enseñaban con el ejemplo. Y les llamaba a ellos hipócritas y sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Ahora, es interesante esa expresión en el contexto que lo dice. Muchos asociamos en esas expresiones del Mashiach de que lo que interesa es la intención de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, nuestras emociones que estén en pureza, que estén en verdad. Pero en realidad está hablando también, evidentemente eso es así como se lo explica, pero también está hablando del aspecto cultural del pueblo de Israel. Sucede que cuando venían ustedes saben cuáles son las fiestas de peregrinación, cuáles son las 3 fiestas de peregrinación, donde todo varón judío tenía que ir al Beit HaMikdash a presentarse delante del Beit HaMikdash. ¿Cuáles eran esas fiestas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son? Hay 3 fiestas de peregrinación donde el Eterno dice que todo varón debe presentarse ante el Eterno. Mana Maritza, Mana Celia tal vez, Mana Raquel, ¿usted sabe? ¿Alguien sabe? Mano Víctor. Maritza, sí, estimada Maritza, correcto, muy bien. Pesach, Shavuot, ¿la otra cuál sería? ¿Se acuerdan? La familia de Mashiach va en una festividad, va al censo y no encontraba dónde posarse. ¿Por qué no encontraba dónde posar? Porque los judíos venían, Sukkot, Baruch Hashem, muy bien. Porque los judíos tenían que venir de todos los lugares. Jerusalén, los hoteles de Jerusalén se abarrotaban. Había una migración de todos los puntos de los centros comunitarios judíos, tanto de Eretz Israel como del exilio, que venían, no había espacio. ¿Y qué hacían en el primer siglo? No solamente en el primer siglo, sino en el segundo templo. ¿Qué hacían las autoridades? Iban y pintaban todas las tumbas de los cementerios de blanco. O sea, mandaban a pintar blanco.
todos los cementerios, las tumbas, bueno, aquí en Bolivia, en Santa Cruz, a las tumbas le llamamos, a las lápidas, tumbas le llamamos también nichos. Iban y pintaban todos los nichos, todas las tumbas, las lápidas, de tal manera que la gente, como venían tantos visitantes que tal vez no estaban acostumbrados, no estaban adecuados a entender por dónde iba un cementerio o dónde había un muerto, entonces cuando ellos veían una tumba blanca, pintada blanca, perdón, cuando veían una piedra blanca grande, decían, lo bordeaban, trataban de no tocar, no pisar esa tumba. ¿Por qué? Porque ahí había un cadáver, un muerto. Entonces, si ellos venían desde lejos a la peregrinación de estas festividades, con la intención de Pesaj, el primer día de Pesaj, de estar en el santuario, pero tocaban una tumba, quedaban automáticamente impurificados y no podían ir al santuario. Entonces las autoridades en Jerusalén lo que hacían era repintar o pintar esas tumbas de color blanco. Entonces, en el contexto que dice esta palabra del Mashiach, lo que está diciendo es un contexto cultural, de la vivencia de la Torá. A los sepulcros hay que pintarlos de blanco como una señal que uno pueda entender de que está pasando por un lugar donde una persona falleció. Podía ser que haya unas tumbas en el camino, detrás de unas lomas, de unas montañas. Ellos tenían que saber dónde había una tumba para esquivarla, y así, cuando se presentaban ante el templo en estas fiestas, ellos no quedaban exentos por causa de impurificación. Porque, como decíamos, lo que queremos transmitir que este era el nivel cultural del pueblo en esos días, ¿no? O sea, digamos, ellos viven con esto permanentemente, ellos entienden, viven adecuadamente delante de los ojos del Eterno, por así decirlo, porque la Torá les prohíbe purificarse con cadáver. ¿Quería decir algo, Edibardo? Adelante. Sí, en ese sentido, cuando usted dice pues que pasaban, me imagino, lejos de la tumba, pero digamos acá que últimamente se estila mucho, ya no las tumbas, sino que hacen agujeros en la tierra a una profundidad bastante considerable, ponen una crucecita, pero si la persona pasa por allí, digamos que el cadáver va a estar, no sé, 3 metros bajo tierra. Ya no propiamente podría uno ir a un cementerio en este caso. Bueno, en la actualidad, bueno, a los cementerios generalmente iban los familiares cercanos. Estamos volviendo al primer siglo, iban los familiares cercanos, las familias se quedaban, no entraban específicamente al lugar del entierro, pero sí acompañaban. Hoy no hay santuario, no hay templo, yo puedo tocar un nicho, tal vez me impurifico, pero no aplica para mí esta regulación, porque no hay el nivel de santidad al no haber Beit HaMikdash. Ahora, si el cuerpo ha sido enterrado en tierra, como dice el Eterno, que hay que enterrarlo, entonces la tierra no te impurifica. Pero si lo tienes en una lápida, en un lugar superficial, evidentemente a eso se consideraba sepulcro. Y esos sepulcros era lo que la gente tenía cuidado de no tocar para no impurificarse. Otro aspecto de pureza que vemos, por ejemplo, en Alajá que vive el Mashiach, es cuando él hace el milagro de ir a resucitar a la hija de una persona, de una persona importante de una sinagoga, pero en el proceso, cuando él se está dirigiendo a realizar el milagro de resucitar a esta pequeña, a esta hija, en el proceso una mujer con flujo de sangre toca al Mashiach. Y el Mashiach entendió que algo pasó, y él nos dicen que esta mujer toca el borde de su manto, dice la tradición griega y luego latina, ¿no? Pero nosotros sabemos que el manto que se le llama comúnmente es el talit,
y el talit tiene 4 esquinas y en sus esquinas tienen los tzitzit. Y bueno, reconstruyendo el pensamiento, Yehoshua era una persona de oración, de plegaria, de rezo, una persona observante, muy observante, y él sabe que si alguien lo toca en impureza, él no podría ir a realizar el servicio de su abodá al Eterno, su servicio al Eterno, ya sea de rezo o de enseñanza de la Torá, no podría hacerlo, en el santuario, evidentemente. Pero él dice, ¿quién me ha tocado? Dice, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y su también le dice, ¿cómo te asombras de que alguien te toque? ¿No ve que la gente está apretujándonos por todas partes? No, alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido autoridad, ha salido una autoridad, un poder. Y de pronto ven a una mujer, y la mujer, creo que el texto lo dice, ella dice, yo fui, y Yehoshua, cuando la ve, le dice, mujer, anímate, porque tu confianza en mí, o sea, no es que lo haya sanado, sino lo que ella entiende de las escrituras, es, lo asume como si Yehoshua fuera el Mashiach. Tu confianza en mí te ha sanado, o lo podemos entender de otra manera. Tu confianza en los siervos del Eterno, en los profetas, te ha sanado. Es decir, la sanidad viene de parte del Eterno como premiando tu fe, confianza. Pero vemos ahí que el Mashiach no se purifica porque luego va y hace esa resurrección. ¿Por qué no se considera que Yehoshua se purificó? Porque el profeta Isayahu y también el profeta Malají, hablando de Malají, dice que en sus alas traerá salvación, y el profeta Isayahu dice que él cargó todas nuestras enfermedades. ¿Quién carga las enfermedades del pueblo de Israel? ¿Quién sufre por el pueblo de Israel? El Atit, el Sadik. El Sadik. ¿Quién es el Sadik? Es el hijo de David. Entonces, esa situación no era para determinar si lo purificaba o lo impurificaba, sino para dar testimonio de que él es el Mashiach. ¿Y cómo confirma él que él es el Mashiach? Porque cuando se dirige ya a la casa de este principal de la sinagoga, de una de las sinagogas, él puede se realiza el milagro de la resurrección. O sea, fue un milagro muy fuerte. Fue un milagro que solamente el Sadik, o lo que estaba determinado para el Mashiach, porque es el Mashiach que va a dar lugar a la resurrección de los muertos. Y lo que el Mashiach hizo en su momento simplemente fue una muestra de lo que va a haber en el mundo por venir. Pero vemos que es el toque de esta mujer con flujo de sangre. Esta mujer con flujo de sangre que tocaba a cualquiera lo impurificaba. Lo impurificaba y esa persona no podía ir al santuario. Y en esa figura vemos a Yehoshua con un manto, un talit, un manto de oración, un talit, es decir, que era un hombre devoto a la plegaria, como los perushim, devotos a la plegaria, y como otros grupos también del judaísmo del primer siglo, devoto a la plegaria, devoto al estudio de la Torá. Pero en realidad lo que pasó con la mujer fue para dar testimonio de lo que dicen los profetas, que en sus alas traerá salvación, el sol de justicia, y que él cargó con todas nuestras enfermedades. Es decir, él cargó significa que él asume esa predisposición de la enfermedad para revertirla, para sanar a la persona. Entonces, Yehoshua luego de ese momento va donde la mujer, donde entra a la casa principal de la sinagoga y resucita a esta niña, ¿no? Talita Kumi, le dice, pero algo así, y niña, a ti te digo, levántate. Entonces, cada aspecto que vemos en el Keter es interesante asociarlo con la cultura de la Torá.
la pureza. Yahushua se cuidaba de la pureza. Él y tenía que enseñar, él tenía que estar rodeado de sus talmidim para que no lo toquen a él directamente. Entonces, lo que enfatiza ahí el texto, que a pesar del cuidado que tuvieron los talmidim, que iban apartando a la gente, esta mujer con flujo de sangre, que a cualquier otra persona lo podía purificar, pero ella iba con la confianza de los profetas, diciendo, si este hombre hace estos tipos de milagros, este es el elegido. Y dice Malají que en su sí traerás salvación. Entonces ella se acerca, no le importó, como sea, se abrió camino, se abrió paso y pum, tocó el talit, creyendo verdaderamente que lo que dicen los profetas era una realidad, era una verdad. Y vuelvo a reiterar, los talmidim cuidaban a su rabino de que su rabino no tenga contacto con este tipo de personas, porque ellos viven en esta cultura de como hay Beit HaMikdash, viven en esta cultura donde esto que estamos estudiando del contacto con cadáver o con cualquier persona que tenga impureza ritual, puede ser uno que tenga zarat o uno que tenga flujos seminales, flujos de sangre, no podían entrar en contacto con los puros. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que ver en los textos del Keter, es la vivencia de la Torah. Aunque no se habla específicamente, pero el contexto, el entorno, nos pone en esa situación de que hay que guardar la pureza ritual cuando está el Beit HaMikdash. Todo está relacionado con eso. Por eso decía sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de suciedades. Claro. Y esto es una alusión a que los sepulcros se pintaban de blanco, por las razones que ya explicamos anteriormente. Muy bien. Bueno, quería decir algo más, creo, estimado Edibardo. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Ok. Bueno, entonces esto es lo que... ¿Cuál es el hook aquí? Dice aquí... Bueno, primero, ¿por qué tuvo que ser una vaca? ¿Por qué no puede ser un cordero? ¿Por qué no puede ser una ovejita? ¿Por qué no puede ser un toro? ¿Por qué tiene que ser una vaca? ¿Alguien tiene alguna opinión, algún punto de vista? ¿Por qué tiene que ser una vaca y no otro animal de los permitidos para los korbanot? Bueno. Como les decía, esto es un hook, hay muchas cosas que no se las pueden entender lógicamente, así que algunos de los comentarios que vamos a encontrar en el Midrash, en los sabios del Midrash, es que en este caso se escoge a una vaca porque la madre tiene que hacer expiación por el hijo. ¿Por qué dicen los sabios que la madre tiene que hacer expiación por el hijo? Dice la vaca, correcto, exactamente. La madre hará expiación por el hijo en ese sentido. Nosotros sabemos que uno de los niveles de impureza muy fuerte que se dio en el pueblo de Israel fue el pecado del Het Haegel, el pecado del becerro de oro. Y el becerro de oro, como lo entendemos, era un becerro, el becerro es el hijo de una vaca. Entonces los hajamim dijeron, la vaca expiará por el hijo. ¿Cómo expía la vaca? Muriendo y siendo quemada hasta volverse ceniza, expía por el pecado del hijo. ¿Cuál fue el pecado del hijo? El pecado del becerro de oro.
así como el pueblo de Israel después de haber recibido los Hazeres Hadibrot se impurificó por el pecado del becerro de oro, ahora que venga su madre y expíe por ese pecado. ¿Cómo expía? Muere la madre, se quema todo el animal, se la vuelve ceniza, se la pone en agua y ahora, como Israel estaba en un estado de impureza, Aarón estaba en un estado de impureza, antes de oficiar en el santuario, la madre del becerro hace expiación por el becerro. Y por eso, una de las explicaciones, esto tampoco es autoritativo, es una explicación, ¿no? Dicen que por eso tiene que ser la vaca bermeja, porque la vaca bermeja expía por el pecado del becerro de oro. Y bueno, deben haber otras explicaciones, esa es la que yo recuerdo en este momento. Luego dice, vamos a ver este aspecto, donde está, se la daréis a Eleazar el sacerdote, él la llevará fuera del campamento, alguien la sacrificará en su presencia, Eleazar el Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo índice y salpicará 7 veces un poco de ella en dirección a la tienda de reunión. Alguien quemará la vaca ante sus ojos, su piel, su carne, su sangre, con sus excrementos quemará. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y hebra carmesí y los arrojará a la quema de la vaca. El Cohen sumergirá sus vestimentas y se sumergirá él mismo en agua y luego podrá ingresar al campamento. Es decir, esto es lo que no entendía Salomón. ¿Cómo puede ser? El que prepara a la vaca para purificar a los impuros, el que hace todo este trabajo de preparar a la vaca hasta que se vuelvan cenizas, se impurifica. En este caso el Cohen se impurificó, hizo todas estas órdenes, pero el sacerdote se impurifica, por eso tiene que sumergir su vestimenta y él mismo tiene que hacer tevilá en agua. Y luego podrá ingresar al campamento, imagínense, ni siquiera es al templo, al campamento, y el Cohen permanecerá impuro hasta el anochecer. El que queme, aquí dice el que queme, también, o sea, el que quema a este animal, también tiene que lavar su vestimenta, él mismo tiene que ir a la tevilá, a sumergirse en agua, y quedará impuro hasta el anochecer. El hombre puro reunirá las cenizas y la colocará fuera del campamento en un lugar puro. Para la Asamblea de Israel será un recordatorio, para el agua del rociado es para purificación. El que recogió la ceniza de la vaca también se impurifica. Aquí vemos que todos los que participan en el proceso de preparar a la ceniza de la vaca bermeja, todos se impurifican. Tienen que hacer la tevilá. Y dice, será para los hijos de Israel y para el prosélito, es decir, para el converso, que habita entre ellos un decreto eterno. Todo el que toque cadáver, todo el que toque cadáver humano, es decir, abatabot de las impurezas, será impuro durante 7 días. ¿Y cómo se va a purificar la persona que enterró a sus familiares? O que tal vez encontró un cadáver y estaban los animales a punto de comerse a esa persona y él dice, no puede ser, el cuerpo también tiene algo de santidad, lo voy a enterrar, se impurifica, hizo algo muy bueno, lo entierra al cadáver, y ¿qué pasa? Él puede purificarse. Ahora, ¿cómo se va a purificar? Se purificará con él al atardecer y al tercer día y al séptimo día será puro, pero si no se purificara al tercer día, entonces al séptimo día no quedará puro. Todo el que toque el cuerpo de un ser humano que hubiera muerto y no se hubiera purificado, si hubiere impurificado el Mishkan del Eterno, esa persona será cortada de Israel. Como el agua del rociado no fue arrojada sobre él, permanecerá impuro. Bueno, esta es la enseñanza concerniente al hombre que muriera en una tienda. Todo lo que entre en la tienda, a la tienda y todo lo que hubiera en la tienda será impuro. Bueno, entonces, luego aquí dice, tomarán para la persona impurificada un poco de la ceniza de la quema del animal de purificación y la colocarán encima del agua, del manantial en una vasija.
Un hombre puro tomará el hisopo y mojará en él agua y salpicará sobre la tienda, sobre todas las vasijas, sobre las personas que estaban allí y sobre el que tocó el hueso, o el que fue asesinado, o el que murió, o sobre una tumba. Fíjense, la tumba también purifica, pero en ese contexto, ¿no? La persona pura salpicará sobre la persona impurificada al tercer día y al séptimo día, y lo purificará al séptimo día, luego sumergirá sus vestimentas y él mismo, o sea, el que salpicó esas aguas, sumergirá él mismo en agua y se volverá puro al anochecer. Pero el hombre que quedó impuro y no se purifique, si hubiera impurificado al santuario del Eterno, esa persona será apartada de en medio de su congregación, porque el agua del rociado no fue rociada sobre él y está impuro. ¿Cuál es aquí entonces? ¿Cuál es aquí el hook? ¿Cómo puede ser que el Cohen que prepara todas las cosas, se impurifica, tiene que ir a hacer la tevilá, queda impuro hasta la noche? Y el hombre que recibe el rocío de las aguas es el que se purifica. Y ese es el decreto que no se entiende. ¿Por qué el que estaba impuro se purifica y el que estaba puro se impurifica en el proceso de las aguas de las cenizas de la vaca bermeja? Y eso es lo que no hay una explicación lógica, seguramente la hay, seguramente algunos ya lo han podido explicar, pero en sí nadie ha escrito y ha dicho este precepto es por esta razón. No hay ese nivel de autoridad de algún rabino que dice esto se hizo por esta razón y esta es la razón. Pero sí vamos a encontrar muchas opiniones. Y una de las opiniones que a mí me gusta es la de David Hanania Pinto, que esto es así para enseñarle al hombre que no debe enorgullecerse. ¿Cómo? No debe enorgullecerse, sí, no debe enorgullecerse, porque ¿quién prepara las cosas de la ceniza de la vaca bermeja? El Cohen. Entonces, el Cohen puede decir, yo soy tan puro, en un momento, yo sirvo en el Beis Hamikdash, yo estoy muy cerca del Eterno, yo hago las cosas del Eterno, por eso estoy muy puro y no soy impuro como los demás. ¿Y qué hace el Eterno? No, tú me vas a preparar las aguas de la ceniza de la vaca bermeja, pero te vas a quedar impuro. ¿Cuál es el mensaje entonces que está mandando? Es que no te enorgullezcas. No te enorgullezcas. Sirve al Eterno con humildad, porque el orgullo nos puede apartar del servicio del Eterno. Entonces, el Rabí David Hanania Pinto dice que esto es así a causa del orgullo. Y la enseñanza del Cohen nos enseña a todos que no debemos enorgullecer. Todo lo que hacemos, si alguien tiene capacidades, cualidades específicas más desarrolladas que otro, no debe jactarse por eso. Si alguien tiene dones en cuanto a alguna situación, tiene privilegios, vamos a decir así, de carácter, o tiene habilidades, no debe jactarse, porque para eso fue creado. Entonces no debemos enorgullecernos. Eso es lo que es el mensaje que dice David Hanania Pinto, que se puede encontrar también en esto de la ceniza de la vaca bermeja. Por eso el que rocía, que estaba puro, se vuelve impuro, para que entienda que no debe enorgullecerse. Interesante opinión. Muy bien, hasta aquí en este punto la participación. Si alguien quisiera agregar algo más o quisiera compartir otro punto de este tema de la vaca bermeja, adelante, puede hacerlo. Alguien, quisiéramos escuchar participaciones. No hay opiniones. Bueno. Sí, hermano. Sobre la vaca bermeja,
ya es, digamos, bastante conocido, comentado, explicado, publicado, sobre el papel de la vaca bermeja para los tiempos en que se restituye el tercer templo y se reanuden los servicios, ¿no? en el tercer templo en Jerusalén. Entonces, el hecho de que aparezca una vaca bermeja es ya una premonición, garantía absoluta de que comiencen los últimos tiempos, o la aparición de una vaca bermeja significará que está pronto a ocurrir, a retomar los servicios en el templo, hermano. Perdón, disculpe la última parte, ¿cómo lo expresó? Disculpe, hermano Víctor, no lo escuché muy bien, parece que mi internet está un poco mal. Ya, está bien, hermano. La aparición de la vaca bermeja es ya un indicativo incuestionable para que se desencadene la redención del pueblo de Israel, o una aparición posible de una vaca bermeja significará una especie de alerta para que ya los tiempos de recomenzar los servicios en el tercer templo ya estén pronto para ser restituidos, hermano. Sí, correcto, sí. Hay bueno, en esto hay que ser claro, está muy bien ese punto, hay que ser muy claro en esta situación. Dentro del judaísmo en la actualidad hay dos posturas. Una postura es de que hay un judaísmo que es pro templo, es decir, apoya la idea de la construcción de un tercer templo. Y hay otras opiniones que dicen que ya no es necesario matar animales para poder conseguir expiación, porque ya hemos evolucionado. Ahora ya sabemos que es un carácter de conciencia. Y esas dos opiniones. Unos dicen que no se va a reconstruir el tercer templo judío, y otros dicen que sí. Los que dicen que sí son aquellos que buscan un sistema de expiación de acuerdo a la Torá. Sucede que al no haber templo, en Yom Kippur ellos no pueden hacer expiación. Recordemos que el judaísmo en la actualidad no acepta la muerte de un ser humano como medio de expiación. Esa es la realidad. Pero en realidad eso lo hacen por la situación del movimiento de Yehoshua. ¿No? En sí, el judaísmo, como dice Manny Viña, el judaísmo auténtico apoya la idea de que la muerte del Sadik trae expiación para su generación. Pero en este caso, muchos judíos necesitan ellos tener el ritual de la ceniza de la vaca bermeja, también necesitan tener korbanot para las festividades, para Yom Kippur también. Ellos necesitan su relación con el templo. Entonces, dentro del judaísmo que es pro templo, dentro del judaísmo que es, ¿cómo le explico? Que apoyan la idea, ¿no? Que apoyan la idea de la construcción de un templo, para ellos van a estar inclinados a la idea que usted manifiesta. Se dice en el Midrash, o los sabios dicen que en la historia de Israel hubieron nueve vacas rojas que se utilizaron para la purificación de los servicios del templo. La 10ª aparecerá para los días del Mashiach. Eso está en la tradición del pueblo de Israel. Y con la aparición de la 10ª, entonces se entiende que la era del Mashiach estará muy cerca. ¿Por qué? Porque esa vaca servirá, o sea, las cenizas de esa vaca van a servir para preparar a los Cohen, para purificar a los Cohen y al pueblo que va a entrar al Beit HaMikdash a ofrecer los corbanos. Entonces evidentemente hay esa opinión.
de que la 10ª vaca bermeja es la que va a dar inicio también o nos avisa de que la era del Mashiach está muy cerca. Pero eso es en cuanto a lo que al judaísmo que apoya la idea de la construcción de un tercer templo. El judaísmo es tiene muchas ideas, no todos a veces coinciden en sus percepciones, y también en la otra opinión que les decía, que ellos ya no consideran que sea necesario nuevamente un sistema de matanza de animales para alcanzar expiación, porque supuestamente ya hemos evolucionado, ¿no? Eso es lo que algunos piensan. Y bueno, en ese sentido, los que promueven la construcción del tercer templo van a estar de acuerdo con que la aparición de una vaca bermeja es una señal que evidentemente puede manifestar la inminente relación de la llegada de la era mesiánica desde la perspectiva que ellos tienen. Eso es una realidad. No sé si hay otra participación, otra pregunta. Bueno, no hay opiniones. Ok, bueno, esta parashá Pucat es una parashá muy triste, porque en esta parashá también parte uno de los grandes, o una de las grandes sadikim. En este caso Miriam, la hermana de Moshe, una gran sadik, una mujer que tenía nebuá, tenía niveles elevados de revelación, que era considerado un profeta, así como Moshe era para los varones y para toda la comunidad. Miriam se encargaba de la instrucción de las mujeres. Lo interesante es que dice aquí, los hijos de Israel, toda la asamblea llegaron al desierto de Sim en el primero del mes, y dice, y el pueblo se estableció en Kadesh, y Miriam murió allí y fue enterrada allí. O sea que en esta parashá Pucat nos entristecemos un poco, porque parte una de las personas más importantes que salió en el éxodo de Egipto, que era Miriam, la hermana de Moshe Rabenu, la que salvó a Moshe Rabenu, la que inclusive ella exponiendo su vida protegió a Moshe Rabenu o a Moshe para que sea para que llegue a un estado de tranquilidad, podemos decir, cuando la mujer egipcia lo rescata a Moshe, y luego Miriam va y hace gestiones para que al final Moshe siga estando con su madre hasta que sea destetado y luego vuelve al palacio de Faraón. Todo eso lo hace una mujer con sabiduría, y esa era Miriam. Hay muchas cosas interesantes de Miriam. Miriam en un momento hizo reflexionar a su padre Amram en la etapa cuando el un faraón en Egipto determinó la matanza de todos los niños menores los niños menores, y el Midrash nos dice que cuando los judíos tenían hijos varones, les arrebataban a sus hijos y estos eran arrojados al Nilo para que se ahogaran, pero el Nilo sabemos que estaba lleno de cocodrilos, y el Nilo se llenaba de sangre porque los cocodrilos o los lagartos mataban a los niños. Entonces cuando los líderes o los Rosh de la comunidad judía o israelita en Egipto vio esto, una de las voces que escucharon fue la de Amram. Amram era hijo de Leví, o sea, de la tribu de Leví, y que él estableció
takanot, por así decir, una regulación, y dijo a los varones que ya no era conveniente concebir hijos, porque tenían hijos varones y los veían morir, y traía mucha tristeza a los hogares, y se dio, se decretó, y entonces ya no nacían los hijos israelitas. Y entonces fue ahí que Miriam, cuando era muy pequeña, le dice a su padre Amram, le dice: padre, tú eres mucho más malvado que el Paró, porque el Paró, con su decreto, él determinó la muerte de todo hijo varón que nazca. Pero con tu decreto, tú no vas a permitir ni que nazcan varones ni que nazcan mujeres, por lo tanto tu decreto, el tuyo, es un poco más severo que el de Paró. Y dice que Amram escuchó a su hija y entendió, y luego hizo esa takanot, esa regulación. Y como hizo esa regulación, nuevamente se incrementaron los nacimientos de los hijos de Israel, y ahí aparece Sifra y Puá, estas dos nodrizas que sin temerle al decreto del Paró, salvaron a muchos hijos del pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que esto es una tradición oral del pueblo de Israel, esto nos da a entender de que Miriam, dentro de la comunidad del pueblo de Israel, tenía un carácter de importancia muy elevado. Pero aquí la Torá nos dice que Miriam murió y fue enterrada allí. No pudo entrar a la tierra prometida. Y bueno, ya hemos visto la muerte de los 10 Meraglim, hemos visto la muerte de Korah y los 250 que lo seguían. Ahora vemos la muerte de Miriam, y lo que el Eterno determinó en Parashat Shelach Leha, vemos que se está cumpliendo aún en el entorno de la familia de Moshe Rabenu, porque esa generación va a ser enterrada en el desierto. La pregunta que dicen los Jajamim: ¿por qué la Torah yuxtapone? Es decir, ¿por qué la Torah trae el tema de la muerte de Miriam justo después de la ceniza de la vaca bermeja? Entonces, el Midrash Moed Katan dice que un rabino expresa que así como las cenizas de la vaca bermeja hace expiación, así también la muerte de los sadiquín hacen expiación. Y de aquí parte este principio que se va a aplicar luego para todos los justos del pueblo de Israel. Entonces se yuxtapone la expiación de la vaca bermeja con la muerte de Miriam, porque así como la vaca bermeja y sus cenizas pían en la impureza y el pecado de Israel, así también la muerte de Miriam tiene ese mismo, vamos a decir así, esa misma aplicación. La muerte del Sadik es como un medio por el cual Hashem provee la expiación para esa generación. Y bueno, la verdad que cada vez que hablamos de la muerte de Miriam, hay muchas cosas que hablar de Miriam. Y de todas maneras, bueno, esto se puede hablar de Miriam en otro momento, un poco más ampliado. Pero aquí vemos la muerte de Miriam. Miriam no entra a la tierra prometida tal y como lo determinó el Eterno. Esa generación va a ir muriendo y va a ir siendo enterrada en el desierto. Muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte, pero quisiéramos saber si hay preguntas. Si tienen preguntas, consultas. Aportes. No hay.
Bueno, entonces vamos a quedar en esta parte. El día jueves continuamos con esta porción y vamos a ir avanzando así con el estudio de la Torah. Bueno, de mi parte quiero agradecerles por su participación, que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos encontraríamos nuevamente para este estudio de la Parashá Jucat el día jueves. Shalom, bendiciones para todos.